Hola a todos. En el capítulo de hoy vamos a hablar de dos bloques que se encuentran igual dentro de la carpeta de conversión y se llaman el bloque de normalizado y el bloque de escalado. Estos dos bloques son muy utilizados a la hora de poder manejar las señales analógicas que vienen dentro del PLC o que van hacia el PLC. Y normalmente esas señales analógicas están relacionadas con sensores, ciertos elementos que nos proporcionan una señal. Pueden ser de 0 a 10 voltios, de 4 a 20 miliamperes. Normalmente eso es lo que se tiende a manejar. Los dos bloques, el normalizado y escalado, por lo regular trabajan en conjunto, es decir, uno complementa al otro. Vamos a empezar primero con el normalizado. El normalizado es un bloque que lo que busca es normalizar un valor representándolo en una escala lineal. Es decir, lo que va a hacer es utilizar el valor de entrada de la señal analógica que entiende el PLC y la va a transformar en una señal en escala lineal y representándolo normalmente en un valor que va de 0 a 1. Aquí vemos un ejemplo. Esta sería la manera de cálculo. Entonces tenemos el valor menos el mínimo, que se lo vamos a indicar al bloque, dividido entre el máximo y el mínimo, que también son datos que se le tienen que entregar al bloque. Un ejemplo es este. Tenemos una señal de entrada analógica a un PLC. El valor puede ser 10.000, el mínimo es 0 y el máximo es 27.648. ¿Por qué 27.648? Porque es el máximo que entiende el PLC, que sería representado como el valor máximo que puede comprender ese sensor. Por ejemplo, va a leer de 0 a 10 voltios, pero lo que comprende realmente el PLC no es 0 a 10 voltios. Lo que entiende el PLC es un valor que va de 0 a 27.648, que estos 27.648 serían esos 10 voltios. El final del resultado sería este, 0.3616, que como si lo entendiéramos bien, sería una representación, podemos llamarla porcentual, del valor que va entre 0 a 27.648. Si por ejemplo el máximo no sería este valor, sino sería 50.000, por ejemplo, la salida sería un valor menor, representando así como un porcentaje de entre la escala de 0 al máximo valor posible. Esto es el bloque normalizado, entonces nos va a poder representar en la salida, nos va a poder representar un valor que va del 0 a 1. Ahora el bloque de escalado. El escalado da un valor de escala conforme a un rango de valores. Una vez que ya tenemos ese valor de 0 a máximo hasta 1, de 0 a 1, tenemos que darle un sentido a ese valor, ya que esa normalización es adimensional, no tiene ninguna dimensión. Aquí es cuando utilizamos el escalado. El escalado es lo que nos va a permitir finalmente representar ese valor que sacamos del normalizado y entenderlo como un valor de temperatura o de presión o de distancia, etcétera. De la escala a un rango de valores. La ecuación es esta, tenemos un valor multiplicado por el máximo y el mínimo que tenemos que indicárselo al bloque y le sumamos finalmente el mínimo, que también es el dato que se lo tenemos que indicar al bloque. Un ejemplo, tenemos un sensor de temperatura que su rango de medición va de 0 a 100 grados centígrados. Entonces el mínimo sería 0 y el máximo sería 100 grados. El valor es 0.3616, que si lo vemos del ejercicio anterior, es el mismo valor que tenemos de salida del normalizado. Véanse que trabajan de manera conjunta. Finalmente la salida, al ser una escala de 0 a 100 grados centígrados, la salida, entonces utilizando la ecuación, daría 36.16 grados. Y esta, finalmente, es la interpretación que va a tener el PLC de la señal que está recibiendo del sensor. Ahora vamos a pasar a comprenderlo en el TIA Portal y cómo se deben colocar estos bloques para entenderlo mejor. Muy bien, ahora estamos ya en el TIA Portal. Vamos a entonces hacer el ejercicio de escalado y normalizado. Vamos a empezar entonces con un bloque de normalizado. Aquí en conversión, normalizado, lo arrastramos y colocamos. ¿Qué tenemos aquí entonces? Tenemos un mínimo, un máximo, un valor y una salida, que sería el resultado de esa ecuación que ya vimos en la presentación. Para esto vamos a hacer un bloque, para el ejercicio lo que vamos a hacer es un bloque de datos para poder colocar aquí los datos representativos. Agregar un nuevo bloque,
bloque de datos, vamos a dejarle el nombre que viene por defecto, bloque de datos 1, aceptamos. Bien, entonces aquí vamos a colocar dato, entrada, sensor, voy a decirle que es un dato entero, integer, y el resultado, otra variable, la vamos a llamar resultado del normalizado, del bloque normalizado. Este va a ser un dato real. Vamos al main, el mínimo, vamos a darle 0, el máximo, vamos a decirle 27.648 y el valor, entonces vamos a bloque de datos, integer, y ya lo tenemos. Y la salida, bloque de datos, resultados normalizados. Ya sé que aquí el bloque normalizado automáticamente me transforma, pasa de int, que serían los datos de entrada, pasa a real, que sería ese dato de salida de coma flotante. Es necesario que sea real porque al ser 0 punto un valor, necesita ser de coma flotante. Bien, teniendo esta información, vamos entonces ahora a hacer el descalado. El descalado puede estar en el mismo segmento, normalmente la mayoría de las personas lo hacen en el mismo segmento, o lo pasan en otra línea. Vamos a colocarlo en el mismo segmento. Entonces tenemos la escala. Como vimos en la presentación, vamos a hacer la escala de 0 a 100 grados, que serían los valores de mínimo máximo del sensor. En este caso un sensor de temperatura. Este valor, value, va a ser exactamente el mismo valor que tenemos acá. Entonces yo tengo que, este valor de acá, tengo que colocarlo en la entrada de la escala. Entonces va a ser el mismo dato normal. Es el resultado. Y la salida finalmente es el resultado de la escala. Vamos a bloque de datos, vamos a agregar entonces resultado escala. También un dato real. Bloque de datos, resultado de escala. Vamos a corregir un tip, veo acá resultado. Ya lo tenemos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos ya el bloque normalizado y el bloque de escalado de 0 a 27.648. El dato de entrada, que en este caso se lo voy a asignar yo manualmente. Tenemos la salida, que esta salida automáticamente va a pasar a la entrada de la escala y la escala va a ir de 0 a 100 grados, que es la escala que estoy diciendo que va a tener mi sensor, en este caso un sensor imaginario o virtual. Y la salida finalmente va a ser el resultado de esa medición que va a venir desde el normalizado hasta la salida para entender que si son grados centígrados, el resultado sería en grados centígrados. Vamos a bloque de datos, recordar que tenemos que hacer la compilación. Compilamos acá, no tenemos errores, cero advertencias, perfecto. Establecemos conexión, descargamos al PLC, cargar. Cargamos toda la información al PLC, encendemos le damos ROM al PLC, colocamos gafas. Entonces ahora, en este momento tenemos datos ceros, bloque de datos 0, todos los resultados son 0. Vamos a hacer el mismo ejercicio, vamos a cambiar aquí a 10.000. Aceptamos. Ves entonces que el dato que pasamos acá al normalizado es 0.3616. Este mismo dato pasa al descalado y finalmente tenemos el dato en lo que sería grados centígrados, 36.168 grados centígrados, porque le estoy diciendo que la escala va de 0 a 100. Si por ejemplo el valor que me está leyendo el sensor no son 10.000, vamos a cambiar el valor, son 5.000.
el, el bloque está entendiendo, el PLC está entendiendo que la temperatura está disminuyendo. Por lo tanto, tenemos 18 grados centígrados. Si va por el contrario, forzamos otra vez, botón derecho. Ya no son 10.000, si son 27.000, cercano al límite. Entonces el valor, como está llegando casi al límite máximo que tenemos del mínimo y el máximo de nuestra escala de normalizado, se entiende que el valor es casi similar a 1, o en su defecto es 100%. Por lo tanto, la escala, como va de 0 a 100 grados, me va a entender exactamente eso, es que está llegando casi a los 100 grados. Por lo tanto, el resultado es 97.6 grados. Entonces, este bloque, como lo pueden observar, estos dos bloques trabajan en conjunto y son muy útiles a la hora de tener que hacer configuraciones para sensores analógicos, ya sea temperatura, presión, viscosidad, distancia. Todo tipo de sensores normalmente trabajan bajo el mismo protocolo de normalizado y escalado. Bien, en el siguiente capítulo vamos a hacer una pequeña práctica con un sensor analógico de temperatura para que se observa de manera real la utilización. Bien, eso ha sido todo por hoy. Hasta luego.